En esta ocasión vamos a estar hablando de los moodboards. Hay un debate en el internet sobre si los moodboards matan las ideas o no. Pero antes de llegar a la conclusión, obviamente, porque si no sería un video muy corto, tenemos que empezar definiendo qué es un moodboard. Pues un moodboard es una herramienta muy utilizada en el diseño, que es básicamente una combinación de imágenes parecidas entre sí o que tienen algo en común para comunicar una estética o para mostrar una estética. Suele ser muy utilizado para mostrarle a un cliente, si por ejemplo estás trabajando en un proyecto de branding y quieres mostrarle dos posibles caminos al cliente, tú le dices, mira, está este camino quizás como un poco más rústico, con una paleta de colores más pasteles y este tipo de imágenes, quizás utilizando esta iconografía y utilizando una tipografía script. Aquí puedes ver un moodboard de cómo otras marcas han logrado una estética similar, y eso ayuda a que los clientes, que por lo general son personas que no son diseñadores y no suelen pensar de una forma tan gráfica como podríamos hacerlo nosotros, se imaginen y piensen en si quieren que su marca se vea así o no. Entonces es una herramienta muy práctica y muy útil que sirve para eso, ayudar a simplificar las decisiones que se toman, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Y cuál es el proyecto? Iba a decir, imagínate tú. El problema que plantea esto, ¿no? El problema es que hay una delgada línea entre mostrar el moodboard como una referencia y terminar haciendo algo que se parezca a el montón. Como diseñadores, muchas veces nuestros proyectos, la idea es que resalten. Eso no quiere decir que cada proyecto tenga que ser completamente distinto a todo y que intentes hacer algo diferente al status quo y trates de romper con la norma siempre, porque, eso funciona a veces, pero muchas veces no. Inconscientemente, a pesar de que tú simplemente veas esas imágenes un poco y luego no las veas más ni las estés viendo cada rato, ya se grabaron en tu inconsciente. Y esto es algo que no solamente pasa en el diseño, sino que pasa en todas las prácticas creativas, que es que ya eso está en tu inconsciente y es posible que a la hora de crear el producto o el proyecto en el que vayas a trabajar, termines haciendo algo muy parecido a lo que viste. Eso no quiere decir que te estás copiando, simplemente que viste referencias y bueno, tu cerebro está haciendo una mezcla de todas esas referencias y terminó saliendo ese producto final. Pero ¿qué pasa? Muchas veces termina haciendo un proyecto que, puede que estéticamente esté cool, funcione, pero, es uno más del montón. No está resaltando, no está mal tampoco, pero es un proyecto más. Entonces, como les decía, esto es algo que puede trasladarse a cualquier profesión creativa. Por ejemplo, sé que en la comedia sucede, hay muchos comediantes que no consumen comedia, porque a pesar de que les guste mucho, si ellos se ponen a ver especiales de comedia de otras personas, posiblemente en el subconsciente y no de forma voluntaria, a la hora de escribir, puede que suceda que escriban un chiste con una premisa similar al chiste de otro comediante o un remate similar al de otro comediante, y no es porque se lo estén intentando copiar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que no es que esté mal que utilicemos moodboards, sino que la clave está en que nuestras referencias vengan de un espectro más amplio de cosas, de inspiración. Hace poco estuve en Nueva York por trabajo y la arquitectura me parece brutal. Entonces para mí eso son referencias que se quedan grabadas en mi mente y al mismo tiempo mi cerebro las convierte en algo que yo puedo utilizar para mi diseño, para mis proyectos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes mezclen sus pasiones o lo que les guste más allá del diseño o quizás en otras prácticas creativas. No les estoy diciendo que forzadamente busquen referencias en algo súper rebuscado, valga la redundancia, porque no es así, sino la idea es que cosas que a ustedes les gusten, que no precisamente sean diseño gráfico, les sirvan también de inspiración. Otro problema que sucede con los moodboards, y yo creo que es un error clave, y esto lo vi, que de hecho es la idea del episodio, vino de un podcast que vi entre 3 socios de Pentagram, este gran estudio de diseño, de branding, que básicamente es mi estudio favorito. Vi un podcast en el que 3 socios estaban hablando. Hay 2 que son hermanos que trabajan como dupla, que se llaman Luke Powell y Jody Hudson Powell. Son hermanos.
Entonces ellos estaban hablando con otro socio, que ahorita no recuerdo el nombre, que él es más del área de la redacción creativa. Entonces estaban hablando sobre los moodboards y hablando específicamente sobre si los moodboards matan ideas o no. Entonces Jody y Luke hablaban sobre cómo era su proceso creativo a la hora de afrontar proyectos. Entonces ellos dicen que un error común en la gente que utiliza moodboards es que pasan a los moodboards demasiado rápido. Los moodboards suelen ser una de las primeras etapas a la hora de presentarle a un cliente. Y ellos dicen que ahí está el error, que pasan a lo visual muy rápido. Que lo ideal para crear trabajo único es pensar en el concepto y pensar en ideas. Una vez que tengan una idea pulida sobre la dirección en la que quieren llevar el proyecto, ahí es que empiezan a pensar en lo visual. Entonces dicen que esta diferencia en cómo organizan su proceso creativo es lo que los ha llevado a crear proyectos increíbles en branding. Ellos suelen mezclar el branding con tecnología, suelen trabajar con muchas startups tecnológicas de inteligencia artificial, de computación, etc. Entonces, bueno, queda de su parte, muchachos, utilizar los moodboards de la mejor forma y evitar hacer proyectos que simplemente sean uno más del montón. Así que nos vemos la próxima semana. Por favor, suscríbanse, comenten. Recuerden que hicimos un episodio sobre Paula Scher, que también es socia de Pentagram, y el episodio que ella tiene en la serie Abstract en Netflix, que es increíble. Entonces, si no lo han visto, es el de la semana pasada. Pasen a darle un vistazo porque está brutal. Y bueno, sin más nada que decirles, nos vemos.